Buenas noches a todos, ¿se me escucha? Buenas noches, profe, sí, señor. Sí, señor. Bueno, muchachos, les cuento que no hay internet en mi zona, entonces subiré la grabación de clase apenas pueda. No la puedo subir hoy, que pues parece que hay un daño grave y bueno, todo el día sin internet. Entonces, bueno, muchachos, lo primero es, por favor, registrar la clase de hoy. Listo, registrar la clase del miércoles. Por favor, registrar eso. Sería como lo primero que les pido el día de hoy. Y bueno, y lo segundo, pues vamos a codificar. Entonces, bueno, les explico qué es lo que voy a hacer hoy. Bueno, vamos a terminar eso de entidades relacionadas y haré pues consultas sobre lo que falta. Adelante, Vivian. Profe, yo tengo una pregunta con nuestro proyecto. Es que no sé por qué ahorita estamos haciendo lo de HTML y volviendo a descargar pues la migración y para la base de datos y todo eso, ¿sí? Y cuando hacemos otra vez la migración, porque la teníamos que borrar claramente, hacemos el .NET build en la consola y nos salen 11 errores, como si no estuviera tomando lo de app context. Bueno, eso lo podemos revisar ahorita, faltando 20 minutos, revisamos esos problemas específicos, ¿vale? Vale, Acá profe, de pronto gracias. más fácil así. De pronto un poco más fácil. Entonces, bueno, yo estaba aquí con ustedes en anotación. Creo que la anotación ya se había hecho. Creo que fue lo último que habíamos hecho acá. Y bueno, que por acá entonces vamos a ejecutar. Recordarme dónde andamos. Profe, una pregunta antes de que empiece. ¿Cuáles son los cambios que realizó la clase pasada en el archivo Startup? Volví esto, en vez de new contest, todos comparten la misma variable. Eso es todo. Aquí en servicios, básicamente. Contexto, creé una variable contexto y la guardé acá porque acá antes estaba new contest. Y bueno, eso produce ciertos problemas con excepciones que aparecen. Ya, eso era todo lo que cambió. Gracias. Listo. Bueno, dale. Entonces, localhost. Entonces, bueno, aquí en historias médicas estamos en añadir anotaciones. Bueno, en las anotaciones tenemos acá. Y lo que hemos linkeado ayer era lo de la historia médica, ¿no? Gestionar historia, vamos a ver qué me muestra. ¿No muestra nada? Qué extraño. ¿Esto a dónde me lleva? Gestionar historia. No alcancé a hacer esa vista, a ver si me acuerdo. Y no, está conectado. Historias. Ah, sí, no he hecho las vistas de historia. Ah, bueno, entonces ahí les puedo mostrar unos filtros. Les puedo mostrar filtros de entidades relacionadas y les puedo mostrar... listo. Entonces, ya sé qué hacer. Vamos a ver esos filtros de entidades relacionadas. Y el viernes, pues me temo que todo el viernes casi todo el viernes se nos va a ir en la entrega. Ahí alcanzaría a explicar pues otras cositas. Bueno, vamos a crear esas páginas en historia, pero antes quisiera explicarles este archivo. Por lo general, cuando ustedes crean un proyecto, no quería meterme en esto, pero es súper necesario. Entonces, acá, en misión TIC 3, que este archivo que se llama .gignore, este archivo gignore debería estar en la raíz de su proyecto, ¿sí? En la raíz donde está el repositorio, ¿vale? en la raíz del repositorio, y aquí le estoy diciendo que me ignore estas carpetas, OBJ y migrations, que son las que producen los problemas. Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? Voy a entrar aquí al repositorio y voy a borrar esas carpetas de una vez. Estas carpetas son las que producen estos problemas. Por ejemplo, esta carpeta, .biscode, produce problemas. En el gignore la tengo ignorada, déjenme ver algo, si no lo actualizo. Voy a abrir este gignore, a ver, que ignore también esa carpeta Visual Code, .bscode, aquí está, .bscode. Creo que voy a decirle que la ignoren todos, entonces voy a ponerle así, .bscode, listo, que me ignore eso en todo también, y lo voy a borrar. Voy a hacer una limpieza de entonces voy a borrar esta carpeta. Son los problemas que dan estas carpetas acá. A veces cuando ustedes hacen la importación, esta carpeta OBJ también produce problemas. Esta carpeta OBJ la podemos borrar sin ningún problema. Ya no va a quedar en mi GitHub, ¿sí? Ya no va a quedar en mi GitHub. Cuando ustedes lo traigan, entonces pues ya no va a traer ese tipo de problemas. Bueno, la borré. En Hospital Frontend,
Voy a borrar también OBJ. Voy a borrar eso. La mayoría de problemas salen de ahí. A veces toca borrarlas y bueno, ya automáticamente se va a hacer. Y cuando yo haga el commit, ya no se van a tener, ya no se va a subir esa carpeta gracias al gignore, gracias al archivo.gignore. Bueno, dominio aquí en OBJ. Entonces, un momento. Entonces, voy a borrar esta carpeta OBJ. Ya cuando ustedes vuelvan a descargar el proyecto, pues no les va a aparecer, ¿listo? Y pues no debería haber problemas ya cuando intenten compilar, que sí han dado. Migration lo voy a borrar. Borrar migrations. Voy a borrar OBJ. Voy a borrar OBJ. Voy a borrar esas carpetas pues, que genera así de compilación y eso. ¿Listo? Y acá voy a borrar en servicios OBJ también. Espero el lunes ya hacer el servicio y hacer la autenticación el lunes, ya para dejar el miércoles y parte del viernes para que ustedes terminen lo que tengan que terminar. ¿Listo? Y la otra semana ya acabamos. Sí, ya la otra semana ya acabamos. Casi esta semana se pasaron volando, ¿no? Y realmente fue muchísimo tema en poco tiempo, ¿no les parece? Entonces, bueno, ya allí ya hice. Fue mucho tema, sí, fue demasiado tema. Creo que también faltó tema, ¿no? Y faltó tema, sí. Y lo de autenticación y los servicios lo dan por encima. Sí, o sea, lo voy a dar por encima, imagínense. Bueno, voy a compilar, a ver, porque borré toda la compilación. Vamos a ver si me da problemas. ¿Dónde build? Voy a volver a sincronizar el repo. Y add punto, git commit -m cambios, vamos a ver si no los ignora. Y git push, vamos a ver si los vuelve a subir. Ah, perdón, debo hacer git pull. Hay un conflicto acá. Ay, chanfle. Hay un conflicto, no quiero hacer eso, entonces voy a borrar el directorio y ya. Tampoco me complico. Voy a borrar el directorio y pues sencillamente lo vuelvo a bajar. Eso, cometí un error ahí al guardar cambios antes de eso, pues lo puedo borrar, no hay ningún problema. Misión TIC ciclo 3 y hago lo que tengo que hacer luego. Tengo que cerrar todo esto porque pues ya estos archivos van a desaparecer. Misión TIC, esto se llama mintic y aquí misión TIC ciclo 3, fuera de aquí. Vamos a borrarlo, ahí está borrando. Y bueno, no tengo problema en borrarlo, no quería descargar nada hoy, pero bueno, me toca. Voy a cerrar el code, voy a reintentar y vamos al terminal y voy a volverlo a bajar. Entonces vamos a la unidad de mintic y aquí tengo y vamos a bajar este proyecto ya con la limpieza de basura que le hice. Y miren, este gignore, este archivito debe estar en la carpeta, en la carpeta raíz de su repo. Ustedes pueden utilizar este mismo modelo. Y este mismo modelo garantiza pues de que se les ignoran estos archivos que producen problemas, o sea, no se actualizan, ¿sí? Eso era un concepto algo avanzado, nunca quise meterme con eso, pero bueno, tenganlo presente para eso. Entonces, ahí estoy bajando, pues me disculparán el internet de mi celular. Entonces, bueno, para los que han llegado, por favor, registrar la asistencia de clase, eso que están súper estrictos con eso. Entonces, para registrarla, ¿listo? Bueno, ahí está bajando, está bajando, tengamos algo de paciencia. Creo que está bajando mucha información, esto me va a salir caro en datos, pero pues ya que... Sí, internet todavía no tengo, ni modo. Bueno, entonces, listo, esta aplicación está muerta. Qué lástima, produce... Ah, ya está bajando. Ahí produje yo bobamente un error. Pero bueno, ahí ya bajó. Listo. Ya puedo volver a abrir mi code. Entonces, voy a abrir mi Visual Code otra vez. Y bueno. No, ya el lunes vemos. Lo que yo haría, bueno, el viernes, hoy explico lo de entidades relacionadas y explico una consulta que se haga. Luego de eso, pues el viernes tenemos la entrega de los avances. Y pues que aprovechamos el espacio también para solucionar dudas, ¿no? También para solucionar dudas. Entonces, bueno, es básicamente eso. Bueno, entonces voy a abrir aquí el terminal y quiero que vean algo. Entonces, View Terminal.
Bueno, aquí hay errores, vamos a ver qué errores aparecen. No, no hay errores, básicamente los cogió. Vamos aquí al frontend y entonces voy a crear, voy a compilar y voy a volver a ejecutar. Al compilar se me generan archivos, ¿sí? Esos archivos de esas carpetas. Entonces vamos a, uy, no me gustó esta configuración. Cerramos y aquí, a ver cómo cuadro esto. Cerrar. Usted toma, ¿qué está cara? ¿Qué es esto? Split up. Ah, cerrar. Ve, no me gustó esto. Apariencia. Send mode, central layout. No. Apariencia, central layout. Send mode, ¿cuál es? Ah, ese es el send mode. Uy, cachanfle. Al B, apariencia. Send mode no me gusta. Bueno, entonces, ay, qué pereza esto aquí al lado, no me gusta. A ver cómo quito esa barra lateral. Editor layout, single. Ajá, démelo todo. Vamos a ver, show minimap. No, me interesa el minimapa. Render eso de vamos a ver, editor layout. Flip layout, single, 2 columns, 3 columns. Ay, por favor, no molesten. Full layout, flip layout, ¿qué es esto? Bueno, qué pereza, pero bueno. No da como yo quiero, pero bueno. Entonces, vamos aquí al terminal que me gustaría mover para acá. Ay, sí se puede. Entonces voy a mover toda esta barra. Voy a mover el terminal para acá. Listo, no lo necesito más. Y aquí ya puedo amplificar este pedazo tan maluco. Listo, ok. Esperen, yo hago una cosa. Vamos a volverlo a abrir. Porque no me gustó cómo quedó configurado. Vamos a ver code. Esto. Close all. Ajá. Bueno, y pues acá, online, terminal. Bueno, pasemos el terminal para acá. Es que está la barra exploradora. Ah, ya me ubiqué. Entonces, no por ahora. Entonces vamos a compilar. ¿Listo? Entonces cd hospitalencasa.frontend .NET Build. Entonces, esto no haría de subir los archivos, si está bien. Si lo sube, pues ya qué carajos, pero no haría subirlos. Y .NET Run. Vamos a ver. Listo. Entonces acá volvemos y pues no haría mayor problema con lo que hemos hecho. Entonces, aquí, localhost, no haría el problema. Seleccionar paciente. Bueno, aquí están nuestros pacientes. Second operation. Bueno, vamos a ver. Ahí está, a veces falla, no sé qué pasó. Añadir anotación, gestionar historia. Bueno, nos falta lo de historias, que es lo que voy a hacer ahora. Que básicamente son consultas, ¿sí? Vamos a hacer consultas allí. Bueno, entonces, esto me generó archivos. Vamos a volver al principio. Entonces, git add punto. Vamos a ver git commit -m cambios. Vamos a ver si los ignora y no los ignora. Git push. Vamos a ver si los sube. Veamos si me sube los archivos basura. Esos archivos basura, vamos a ver si me los sube. Grupo 53, hospitalencasa.pp. Y observen, ya no me vuelve a subir OBJ. Miren, ya no me vuelve a subir OBJ. Y aquí ustedes encuentran la carpeta OBJ. Miren acá. En dominio, OBJ, ¿lo ven? Ya la ignoran. ¿Sí? Con ese archivito. ¿Sí? Con ese archivito debe estar aquí. Y ya, cópienlo y péguenlo, ¿listo? Ya ponerme a explicar esto, pues lo máximo que puedo explicarles es esto. Esto me lo cogí a un desarrollador de ¿No montará conflicto con el nombre ni nada? O sea, es general. Ese archivo es general. Es general, sí. Ah, y como yo acá le digo con asterisco, o sea, aquí le estoy diciendo, ignóreme todas las carpetas que se llamen migrations, todas las carpetas que se llamen OBJ. De pronto, si usted tiene migrations con M minúscula, entonces la agrega, la puede agregar aquí. Ese archivo es la solución a ese problema, de pronto que han tenido. La verdad, no tenía planificado explicarles esto en este ciclo, pero bueno, fue necesario. Entonces, bueno, ya aclarado eso, muchachones. Entonces, pues sigamos. Entonces voy a crear las páginas que necesitamos. ¿Sí? Voy a crear esas páginas que necesitamos. Voy a entrar al grupo 53, Hospital en Casa, y vamos al frontend. ¿Listo? CD Hospital en Casa pp.frontend y vamos a crear la página. Por acá tengo el comando. Aquí está.
Entonces vamos a crear uno de el de List Historia, ¿no? List Historia, porque pues yo no lo alcancé a hacer el lunes. Ajá. Y el gestor de historias. Entonces debe estar en Page, en Páginas, Gestor, Historias. ¿Listo? Listo. Entonces aquí vamos. Veamos, ahí debe haber terminado de crear. Y luego voy a crear uno que es Detail. Detail Historia. ¿Listo? Pues como el detalle por historia. Que va a ser una lista de anotaciones. Detail Historia. Listo. Ahí está lo que necesitamos. Bueno, muy bien. Vamos entonces a este gestor de historias. Vamos a limpiarlo primero en el layout. En el layout. Aquí vamos a limpiarlo, vamos a validarlo. Entonces aquí en el gestor de historias. Por aquí debería estar. Gestor anotación en lista anotación. ¿Y este a dónde apunta? Este historias médicas no tiene nada. No tiene nada. El primero es gestionar y añadir anotación. Y este sería entonces gestor de historias. List anotación. List historia, ¿no? Profe, tengo una duda. Dígame. Por ejemplo, cuando uno crea una carpetica de esas, él no crea el CSS, ¿cierto? Uno tiene que hacerlo por aparte. El CSS todo se maneja desde el layout. Desde el layout usted los importa, de aquí. Se importa aquí el layout. O sea, desde el layout usted los importa directamente en el layout. Ya usted los puede utilizar como clases internas en el formulario. Entonces, si usted necesita alguna clase, pues ya lo utiliza por acá. Cuando cree ya usted se IP igual a clase, mi clase, ya usted la mete allí directamente. Pero la importación debe hacerse en el layout. O sea, la carga de los estilos debe hacerse por acá. Ahorita cuando usted vaya a primera clase, ¿me puede explicar una explicadita mejor de esa, profe? ¿Sobre qué? Es que yo ya estaba comenzando a trabajar con el Bootstrap y no encontraba de dónde llamarlo el CSS. Entonces, si más tardecito me puede aclarar bien eso. Es que aquí está, es que es esto. O sea, aquí lo añades. O sea, aquí es donde añades tú el Bootstrap. O sea, aquí, en el layout, tú agregas los estilos CSS directamente de la página. Ya acá directamente tú los usas, ¿sí? Y aquí directamente tú los usas. O sea, aquí es donde tú los agregas, aquí. Aquí está el hit en el layout y ahí tú básicamente lo agregas. O sea, no es más, ¿sí? No es más lo que toca hacer. Listo. Okay. Y aquí tú... Listo, usted añade, sí, usted los añade aquí y yo lo que he estado haciendo todo el tiempo acá es usar los estilos. Por ejemplo, en el HTML, mira, yo acá todo el tiempo he estado usando los estilos, mira, las clases. Ya pues, ya si usted quiere añadir clases personalizadas, usted las puede añadir aquí directamente en el layout. O sea, uno de los layouts que las agrega. Bueno, entonces, bueno, sigo acá. Entonces, private. Vamos a ver React Only, como esto es historia, y repositorio. Historia. Repositorio historia. Entonces, public. Historia, repositorio, historia. Y acá entonces, this. Repositorio historia igual a repositorio historia. Bueno, hay una cosa acá que aparece en azul. ¿Sí? Eso fue una extensión que se instaló, que se llama Rosilnator. Rosilnator nos da ciertas recomendaciones sobre el código. Por ejemplo, acá yo estoy haciendo una mala práctica. ¿Qué me dice él? Vamos a ver. Me dice que es un miembro privado, no tiene asignado un valor que nunca se lee. Entonces, aquí básicamente me dice que puede quitarse porque el valor asignado nunca se lee, pero ya van a darse cuenta que yo lo voy a leer naturalmente. Entonces yo acá lo inicializo y entonces yo aquí debo consultar la lista de historias médicas que hay. Entonces, ¿cómo haría eso? Entonces esto sería un public y enumerable de historias. Como propiedad lo metemos para poder listar las historias, ¿sí? Entonces, acá
capa dominio, y él acá me está diciendo la regla de nomenclatura. Resulta que las propiedades deben escribirse por mayúscula. Yo este error lo he cometido mucho, es un error de nomenclatura, pero bueno, entonces para repararlo, básicamente pues lo pongo mayúscula. Eso es algo de nomenclatura, pues de llamado de variables. Entonces, historias es igual a repositorio historia.get al historia, ¿sí? O sea, básicamente esto es, ¿sí? Y ya acá pues no lo conecto. Y aquí dice, este error debería haberse quitado. Puede quitarse porque el valor que tiene asignado no se lee nunca. Bueno, eso es mentira porque ya lo estoy usando acá, ¿listo? Bueno, entonces acá ya tengo la lista de historias. Entonces yo ya puedo hacer la tabla para listar esas historias. Entonces, H1, tengo gestor de historias. Listo, por acá, entonces tengo P-class, podemos colocar sources. Esa es una clase de Bootstrap, entonces a continuación puede ver la lista de historias. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Básicamente lo siguiente. Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, entonces acá vamos nosotros a hacer una tabla. Entonces, table y table stripped. Me gusta table dark, me gusta ese estilo. ¿Listo? Me gusta ese estilo table dark. Eso viene desde Bootstrap. ¿Dónde se añadió eso? Desde el layout. Es que usted hace la importación de las librerías. O sea, en este layout, cuando usted aquí las añade directamente, ¿sí? Aquí se añaden directamente los archivos. Entonces, bueno, eso viene desde el Bootstrap. Y aquí tengo th, pptl, y bueno, vamos a hacer una fila que va a tener la historia del paciente, ¿listo? La historia del paciente, la descripción de la historia y un pool de acciones, ¿sí? Que básicamente pues, va a ser detalle de historia, ¿sí? El detalle de la historia clínica, porque pues acá, en la base de datos, que ustedes pueden ver, en este caso, cuando veo el tema de la base de datos, acá, ya está abriendo, se supone que quería abrir, ahí está, vamos a administrarlo. Y bueno, vamos aquí a la base de datos y tenemos Hospital en Grasa, grupo 53. Vamos a administrar esa base de datos y aquí en la historias, pues en la data, pues solamente tenemos el ID, el serial y la descripción. Ah, bueno, tenemos un número serial que es la hora. Eso es medio absurdo, pero pues bueno. Sí, pues bueno, el número de serial number. Ok. Hubiera puesto también otra cosita, pero ya que. Entonces, aquí, esto es TH. Hay un error, esto es TH. Esto es TH. Entonces acá vamos a generar las filas. For each. Entonces var, tendríamos historia y model punto historias, pero está en mayúscula. Y entonces acá ¿qué hacemos? Hacemos las filas. Entonces tr y td, entonces historia punto paciente, bueno, punto anotaciones en la posición 0. Como esto es una lista, yo aquí por eso utilizo lista, porque el i enumerable no me deja tener posiciones, Y acá, entonces, básicamente, yo tomo la posición 0. ¿Cómo se garantiza que la historia tenga al menos una anotación? Entonces podemos hacerlo. Punto paciente, punto nombre, el nombre del paciente. Luego, vamos a tener el serial, pues que ese es directamente de la clase. Entonces sería el serial que tenemos acá. Y luego tendríamos una descripción. @historia, punto descripción. Y acá finalmente, entonces, pues, dejaría vacío acá. Vamos a comprobar si eso está bien. Entonces, run. Entonces, en run vamos a tener lo siguiente. Listo, acá lo tengo. Y vamos a ejecutar entonces esto. Entonces, aquí.
Entonces, gestionar historias, miren, y aparece en negrito, ¿sí lo ven? Aparece la tabla en negrito y miren cómo aparece el texto. Estos son los estilos de búsqueda directamente, y miren, aquí aparece el serial, historia del paciente Fernando, pues no quedó muy bien, pero bueno. ¿Y qué vamos a hacer acá? Voy a ver detalle, ¿listo? href. Entonces, class, button primary, href./detail, historia. Voy a mandarlo acá. Voy a mandar a SPECRoot, voy a enviar el ID de la historia, voy a mandar directamente el ID. Y igual, @historia.id. Listo, voy a mandar el ID. Y aquí sería entonces ver detalle. Ver detalle, ¿listo? Voy a hacer eso. Y esto entonces se enviaría a este detail historia, a esta vista de acá. Bueno, acá parece que hay un error. Malformed altal helper. Ok. Creo que este va entre comillas. Ah, no, ya cuál es el problema. No, es porque no ha cerrado el Entonces, ahí está. Listo, ya el error cesó. Entonces, bueno, ahí tengo mi botón, ver detalle. ¿Y qué hace? A esta página le va a enviar el ID y se va a llamar ID historia el parámetro. Vamos a ver detail historia. Estamos acá, entonces, en el get voy a recibir un entero que debe llamarse exactamente igual. ID historia, ¿listo? Debe llamarse exactamente igual. Si no hay llama igual, pues no lo coge. ¿Sí? ID historia, debe llamarse igual, minúsculas, mayúsculas, todo. Bueno, ahí lo tengo. Ok, me dice que no lo he usado. Miren que estas advertencias vienen de Roslinator, eso es algo que desinstaló. Cuando le aparece algo en azul son como sugerencias, no es que lo tengan que hacer, pero pues se recomienda para una buena codificación. Read only y repositorio historia. Listo, repositorio historia. Debo tomar una historia, public, historia, get set, ¿listo? Y acá entonces, aquí me equivoqué obviamente, historia. Entonces, ¿acá qué sucede? Yo acá, ¿sí? Entonces, bueno, private read only, listo, ahí ya está. Y vamos entonces a eso. Public y detail historia model. Entonces, y repositorio historia. This punto, repositorio historia, ¿sí? Entonces, listo. Y vamos a inicializar esa variable historia. ¿Qué sería igual a historia? Historia sería igual a repositorio historia punto get historia y le enviamos el ID que... Ay, perdón. Esto debería hacerse aquí en el get, que no tengo el parámetro acá. Acá tengo el parámetro. Y acá recibe entonces... ID, historia, ¿listo? Consultamos la historia por el ID. Ya al tener la historia, pues ya tenemos toda la información. Entonces, vamos aquí a la vista de Detail Historia, ya tenemos la vista. Está en la vista. Entonces, ¿acá qué voy a hacer? Detalle, historia, paciente, detalle, historia, podemos colocar aquí H2, paciente, @model, punto historia, punto paciente, punto anotaciones en 0, punto paciente, punto nombre. ¿Listo? Como les digo, eso es válido. Luego voy a hacer una lista de anotaciones. Entonces, vamos a hacer una tabla oscura. Class, table DAC. Table DAC. Luego acá, PH. Bueno, puedo ponerlo más estricto, puedo poner TGA. En las TGA, aquí ya puedo colocar TR. Luego TH, aquí sería la anotación del paciente. De las anotaciones del paciente, entonces, bueno, aquí. Entonces, bueno, ¿qué anotaciones teníamos? Pues me acuerdo de las anotaciones, porque no me acuerdo. Entonces, en anotaciones teníamos en el dominio, no me va la memoria.
La anotación teníamos paciente, médico, enfermera, descripción, fecha, ¿sí? Ah, no teníamos nada más. Ah, lástima que aquí no tenía signos vitales. Bueno, y no voy a cambiar eso ya. Vale muy costoso hacerlo. Entonces, tengo el médico, tengo la enfermera, tengo ¿qué más? Médico, enfermera, tengo la descripción y voy a ponerle primerito la fecha. Listo, la fecha. Bueno, entonces acá vamos a generar tbody. Estoy siendo más estricto con estas etiquetas y aquí coloco el for each. El for each var anotación y model.historia punto anotaciones. Entonces, acá, bueno, listo. Bueno, entonces aquí voy a colocar arroba anotación punto paciente, punto médico, punto nombre. Pero yo coloqué primero la fecha. Ah, bueno, entonces de primerito la fecha. Arroba anotación, punto fecha, la fecha de la anotación. Luego acá, pd, arroba anotación, punto enfermera, punto nombre. Luego acá, pd, arroba anotación, punto descripción. Y creo que no hay más. Creo que no hay más. Ajá, perfecto. Vamos a ver si esto nos funciona. Entonces, bueno, y así como de amabilidad, vamos a agregar un botoncito de regresar, que nos lleve a list anotación, list historia, y que nos regrese. Class botón primary, que sea bonito, y entonces regresar. Nos lleva pues de vuelta a allá. Bueno, entonces ya hice esto, voy a compilar por si acaso hay algún error que haya pasado. Como ven, no hay errores y no hay error. Vamos acá. Y vamos acá. Vamos a gestionar historias. Y aquí ya aparece. Bueno, aparece este error porque en el repo no he puesto los include. ¿Sí? Ese error es porque no he puesto los include en el repo. Entonces, pues cada vez que tengan ese problema, pues van aquí al repositorio historia y pues le colocan a nos faltarían los includes. Edit, aquí está. Entonces, ¿qué incluimos? Punto include, anotaciones, ¿sí? También punto include. Entonces, dentro de anotaciones tengo al médico, punto include, anotaciones, punto enfermera, y punto include, anotaciones, punto, ahí me equivoqué, ya lo corrijo, anotaciones, punto, paciente, ¿sí? Pues metemos las anotaciones, ¿sí? Metemos eso para garantizar que lo que nos devuelva aquí es eso. Hay que añadir system.entity framework core. Eso garantiza pues no tener que hacer más consultas con los IDs. Y acá, entonces, aquí metería entonces ese include y luego hago la anotación. Esto sería historias por médico e historias por médico y fecha, que las que tenía allí, todas estas cosas. Historia por paciente. Y bueno, esto es eliminar. ¿Dónde está donde yo consulto por ID nomás? Veamos. ¿Dónde está? Hay una que es get historia por ID. Aquí está. Bueno, metemos eso. Listo, eso garantiza que nos devuelva los objetos, la lista de objetos, y dentro de la lista de objetos, pues que nos dé pues las clases, nos dé los objetos. Por acá, miren que hay como anotaciones, vean, a él no le gustan los espacios libres, son cosas como de código. También, más que todo a mí me critican son las variables. Listo, más que todo a mí me critican son las variables, que quita este espacio, miren, que quita ese espacio. O sea, son cosas de ese estilo que te dan cuando ustedes tienen el cosito azul. Bueno, vamos a ejecutar. Ahí compila y ejecuta. Vamos a ver si ya no nos da problema. Ok, no hay problema.
hay problemas ya de renderización aquí. Y href, a ver. Ok. Debo utilizar esa cp root. Entonces no puede href. Listo. cp root. Y acá en list historia. Entonces, él quiere ver esto. Él quiere ver acp root. ¿Listo? No puede utilizar href, pero fue la misma vaina. ¿Dónde Ron? Creo que ya no hay problema. ¿Listo? Y miren, historia del paciente Fernando Suárez. Paciente Fernando Suárez, el serial es la hora y vamos a ver el detalle. Veamos si nos lleva donde nos debe de llevar o no nos lleva donde no nos debe de llevar. Vamos a ver, detail historia. Mira que puse bien el nombre. Detail historia. Sí, esto me lleva donde debe llevarme. Vamos a ver, inspeccionar. A ver, ¿dónde me lleva usted? href. Ok. Me has fallado gravemente. Vamos a ver aquí en médico qué hacía. List médico. Vamos a ver acá yo qué hacía. Y... es ACP page. Ay, yo a veces soy dormido. Es ACP page, no root. Page. Eso, solved. ACP page, solved. Entonces, detail historia. Y por acá, entonces, sería en list historia. Pues también corregirlo. No es root, es page. Root es para enviar parámetros. ¿Sí? Root guión es para enviar parámetros. Listo. Vamos a ver si eso nos da. Y nos lleva a nuestro destino. Ver detalle, miren. La fecha, la anotación. Podemos tener una anotación. Entonces, por ejemplo, el paciente Patricia Suárez, médico, enfermera, pues no hay más opciones. Ponemos el día de hoy, a esta hora. Y descripción, reporta dolor de cabeza y de piernas. Listo, aquí está. Y miren, gestionar historias, pero me aparece la de Patricia Suárez y la de Fernando Suárez. Y miren, aquí me aparecen las anotaciones. Puedo hacer otra anotación por el Fernanda Suárez. Listo. Reporta vómito, podemos hacerla más tarde. Y bueno, entonces guardar. Y miren, aquí aparece y aquí en gestionar anotaciones solo me aparecen los pacientes. Entonces hemos hecho un filtro, miren. Hemos hecho un filtro. Miren aquí, ven. Y aparecen las dos anotaciones de la persona. O sea, ahí hemos hecho un filtro por entidades, que es una de las mayores cosas que ustedes necesitan. Sí, básicamente. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, lo primero es que el proyecto de este curso es el... ¿cuál es? ¿El parqueadero? No me acuerdo. Sí, el parqueadero, profe. El parqueadero, bueno, lo primero es, los vehículos, cuando usted va a insertar un nuevo vehículo, tiene que editar en la persona, ¿sí? Y agregarle un elemento a la lista de vehículos. Sí, eso es lo que hice acá. Sí, eso es lo que ustedes deben basarse. Cuando yo añadí una anotación, entonces cuando ustedes añaden una persona, entonces, cuando ustedes añaden un vehículo, ¿qué hacen? Básicamente aquí, miren que yo edité fue la historia. Esto no lo necesitan. Entonces, toman la lista de vehículos de la persona. A esa lista le añaden el nuevo vehículo. Luego, editan la persona y finalmente, o sea, editan el campo vehículos de la persona y luego lo añaden. ¿Listo? De esa manera lo pueden manejar. Eso es lo que ustedes pueden hacer allí, ¿sí? Entonces, es eso básicamente, ¿sí? Es eso para que ustedes lo tengan allí presente. Bueno, ¿qué más podemos mirar? Dígame, Adrián. Profe, una pregunta que no tiene que ver con lo que está explicando. La consola que creamos, la consola no es necesaria, la capa de consola no es necesaria para el proyecto, ¿verdad? Como estamos trabajando con Frontend, ¿se puede borrar? No la borres, porque resulta que vamos a necesitar un usuario administrador para poder añadir, para poder tener una vista inicial. Para poder hacer estas acciones de gestionar médicos, enfermeras, familiares y toda esa parte, eso lo debe hacer un administrador. Resulta que ese usuario administrador podemos añadirlo manualmente desde la consola. De aquí desde la consola vamos a poderlo añadir manualmente. Entonces no recomiendo borrarla, porque resulta que ustedes necesitan inicialmente insertar unas entidades, la entidad pues la cuenta de usuario del administrador, la cuenta de usuario administrador, ¿quién la añade? Eso se añade inicialmente. Entonces acá lo que vamos a hacer es invocar, vamos a crear
una que se llama administrador, adicional, o podemos colocar que un médico es administrador también, o sea, podríamos hacer también esa analogía. De hecho, el proyecto no lo impide, pero entonces vamos a necesitar, entonces, ¿qué hacemos aquí? Insertamos el administrador. Necesitamos esa cuenta, si no, no podemos, ¿sí me entienden? No podemos hacerlo de otra manera. Claro, profe, listo, perfecto, gracias. Listo, sí, no la borren porque sí la necesitamos. Bueno, aquí, entonces, bueno, estamos en los pages. Entonces, vamos a hacer algo. Voy a crear algo que se llama una cita médica, ¿sí? Voy a inventarme eso. Resulta que la cita médica es básicamente es muy parecido a la reserva de parqueadero. ¿Por qué? Porque en la reserva del parqueadero, usted tiene que los espacios, todo eso. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a generar una cita médica. Esa cita médica va a tener una duración de 30 minutos, ¿sí? A partir de una hora que yo le indique. Y vamos a restringir que un médico tal no puede tener 2 citas a la misma hora, ¿sí? Porque eso no se puede dar. Usted no puede asignarle a un médico 2 citas a la misma hora. Y eso es análogo a lo que ustedes van a hacer en reserva, ¿sí? Es lo que ustedes van a hacer en reserva. Entonces, para hacer eso, debo volver al dominio. Debo añadir una entidad que se llama cita, ¿sí? ¿Qué pasa con cita? Lo que voy a hacer con cita es lo siguiente. Namespace, dominio, public, class, cita. Entonces, una cita que involucra, pues primero, involucra 2 entidades. Lo primero es que la clave, toda entidad que sea independiente necesita su key. Esto necesita su key. Ahí pues implica que metemos data annotations. Tiene su key y la key pues es public, INTID, get set. Listo. Lo segundo es que tiene su médico, su paciente. Listo. Tiene su paciente. Public médico, va a tener una hora, ¿sí? Va a tener una hora, la hora de realización, entonces la fecha, pero voy a aprovechar, dígame, Pablo. Profe, una pregunta, ¿ahí por qué va que si luego él no toma la primera, como la primera que va a enterar la ID, no la toma como que? Sí, la toma como aquí, sí, esto es redundante, tiene razón. Esto es redundante. Pero pues quería mostrarles que también se puede especificar así. Usted le puede cambiar el nombre a esto si quiere y ponerla como aquí. Ok. Sí, tienes razón. Bueno, listo. Tengo un médico, tengo una fecha, un día, que es un date time. Entonces, tengo una fecha, tengo un día, get set, y tengo una hora. ¿Sí? Resulta que hay algo muy bacano que nos va a permitir manejar este data annotations. Vamos a poder hacerla, a pesar de que son date times incluye fecha y hora, vamos a poder hacer lo siguiente. Bueno, incluyamos los system. Entonces, porque es que el tipo de dato date solo no existe, ni tampoco el dato tipo time existe solo, ¿sí? Entonces tenemos este date time que básicamente pues está fusionado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Observen. Esto obviamente es requerido, required, y voy a decirle que su data type, su tipo de dato, es datatype.date únicamente. ¿Listo? Únicamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Su data type únicamente es fecha, ¿sí? Únicamente es fecha, o sea, fecha y hora. Y aquí le voy a decir ahora que es requerido y su data type es hora, time. A pesar de que son del mismo tipo de dato, aquí vamos a almacenar días y aquí vamos a almacenar horas, ¿sí? Nos va a resultar bastante útil en ese aspecto, ¿sí? Nos va a resultar porque nos vamos a poder diferenciar fácilmente. Vamos a poder seleccionar un día y seleccionar una hora, ¿sí? Vamos a tener esos formularios separados. Entonces yo aquí con esta annotation le he dicho esa parte, Bueno, muchachos, acá, entonces, ya generé cita. Voy a tener otra cosa que es como la sala. Entonces la sala, básicamente, la sala es un enum, que básicamente es donde vamos a atender al usuario. Entonces la sala, voy a crear un enum, entonces, sala.cs, entonces, namespace, dominio,
public enum, y vamos a llamar sala. ¿Y qué sala vamos a tener? Ah, pues que la sala vamos a tener A0, que la sala A1, A5, uy, gracias, B0, oh, te amo That9, ¿sí? Estoy enamorado de ti. Entonces, bueno, entonces esto es un enumerator, déjeme ver género porque se me olvidó. Ah, es con minúscula. Entonces, esto es un enum y ya, miren, y voy a poner C0. Uy, esto es brutalmente bueno, ¿sí? Y bueno, tenemos estas salas disponibles, ¿sí? Entonces también vamos a limitarlo por sala. Vamos a colocar otra restricción. Es que a esa hora no haya una cita en esa sala, ¿no? Porque si hay una cita en esa sala, pues... Sí, pues no tampoco podemos meter dos médicos en la misma sala, pues se nos pueden agarrar a golpes y el hospital no lo cierran por violencia laboral. Entonces, bueno, básicamente esa parte, ¿sí? Básicamente esa parte, bueno, ¿qué iba yo? ¿Qué iba yo? Restringir la esperen yo. sala. Sí, voy a meter la sala, ya la metí a cita, miren. Ya la metí a cita, ya, pues está con public con tilde, pues no es nada. Bueno, muchachos, ¿qué siguen de aquí? Las dolorosas migrations, ¿sí? Las dolorosas migrations. Entonces, yo voy a generar otra entidad de una vez, porque no, para allá no quiero tocar más esto. Entonces, administrador. .cs, esto es una clase ahí, pues, como para tener un administrador. Entonces, pensando en la autenticación, porque el lunes, pues la voy a hacer. Entonces, administrador. Y es lo último que les explico, ¿sí? Además del servicio REDS, y eso es como para cumplir con el contenido mínimo. Entonces, public class administrador, pongámosle public string, yo qué sé, tiene un nombre, pongámosle una dirección, y pongámosle un email. No, el email está acá. El cargo, listo. Ahí como para colocarle algo diferenciado al administrador. Y esto viene siendo una persona, ¿no? Idea de persona. Listo. Pues ya que nos toca borrar la base de datos, miren que aquí él empieza a reclamarme sobre eso. Todo esto debe comenzar con I mayúscula. El problema es que pues yo ya tengo muchas linkeadas, ¿sí? No es fácil, miren. No es fácil. Miren todo lo que tiene esa información laboral. Miren todo lo que me tocaría cambiar. ¿Sí? Me tocaría cambiar... Ah, no, solamente en el contexto. Ok. Entonces, miren esta cosa azul, ¿lo ven? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que debe comenzar por mayúsculas. Entonces, ahí se nos van a dar un poco de errores. O sea, esos son errores que yo tengo en nomenclatura y él me los está marcando en azul. Miren, en familiar, lo mismo. Dirección, latitud y longitud. Pero, ¿cuál es el problema? Hacer eso me implica unos cambios muy grandes, ¿sí? Me implica unos cambios muy grandes porque las vistas, todo lo que he hecho está con minúsculas. Pero esto es una recomendación. Dígame. Adelante, ¿quién me iba a hablar? Hola. Hable. No, creo que es selectivo, profe. Ah, bueno. No es obligatorio. No lo es. No, ya si tienen mucho de eso, pues ténganlo presente para futuros proyectos. Mala mía también, pero digamos que también ha sido como he tratado como de hacerlo lo más repetitivo posible, pues como para que ustedes cojan la idea, pues también he ignorado ciertas cosas. Pero sí, miren, acá lo dice. Ese es el Rosignator, esa extensión está en el último video de esta semana. Ahí explican, pues, básicamente es instalarla y ya está. Ella le empieza a decir, pues, los errores que usted tiene de estilo. Sí, miren, errores de estilo. Lo mismo acá. Todo esto debería ir con mayúscula. Bueno, ya tengo el administrador ahí. Luego ahí tengo la cita. ¿Sí? Y creo que no necesito más. De hecho, tengo la cita, entonces, y la sala, la hora y el día. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a hacer la migración y eso implica que una base de datos va a morir. Despídanse de la base de datos. Fue muy linda con nosotros, pero... chao. Bueno, la base de datos ha muerto, ¿sí? Ha sido asesinada vilmente. Lo sentimos mucho. Como yo borré las migraciones, pues... también ese era el segundo motivo para hacerlo.
Entonces, .NET EF Migrations ADD inicial -- start up project. Entonces ya ahí lo apunto. Startup project. Lo apunto hacia la capa de hospital en casa. Persistencia frontend. Esto no haría el problema si lo hay, pues. Yo tanto tico. Me falta algo. Debo borrar eso. Me faltó algo súper mega y mega importante. Migration. Borremos eso porque hay una cosita que olvidé. En el app context, en el contexto, olvidé agregar la tabla public dbset, ¿cierto? Voy a añadir la tabla citas. Debo añadirlo y public debe ser administradores. ¿Listo? Administradores. Bueno, básicamente lo que olvidé agregar a la base de datos. Por eso preferiría hacer. Vamos a hacer la migración. Luego, .NET EF Database Update -- Startup Project // hospital en casa.app frontend. Ya ahí tengo el hospital en casa. Listo, perfecto. Ya tengo mi migración hecha, como se puede observar acá. Vamos a conectarnos a nuestra nueva flamante base de datos. Nos conectamos a nuestra flamante base de datos. Acá. Y ya tenemos lo de citas, perfecto. Tenemos anotaciones, perfecto. Bueno. Entonces, ¿qué sigue? Voy a crear esas citas. Bueno, entonces acá lo que sigue, lo siguiente, que sería el controlador de citas. ¿Listo? Controlador de citas. El controlador de citas involucra dos cosas. El primero, el repositorio cita. Aquí es donde vamos a hacer el control de eso. Y repositorio cita.cs. Entonces, namespace, hospital en casa.persistencia. Luego, public interface y repositorio cita. Y aquí tenemos los métodos. Y enumerable de cita, get all citas. ¿Listo? Es el primero. Y miren que aquí ya también me alega por algo. Ya voy a arreglar este collection generic. Esto es una cita. Y voy a agregar el dominio. ¿Listo? Y esto no sé qué hacer. Entonces miren que aquí me alegra. Debería comenzar por mayúscula. Entonces voy a seguir lo que me dice Roslinator. Realmente esto debe haberse instalado desde el principio. Pero bueno. Get all cita. Y enumerable cita, get all citas. Cita, get cita. Por el ID. ¿Listo? ID. Bueno, y añadir cita, ¿no? Cita, add, cita. Viene, recibo una cita. Cita. ¿Listo? Cita. Listo. Eso es lo que voy a implementar de mi interfaz. ¿Sí? Lo que voy a implementar de mi interfaz. Y bueno, no necesito más. ¿Listo? Vamos a la clase. Vamos a la clase que implementa cita. Entonces, repositorio cita.cs. Bueno, eso sería repositorio reserva en su caso. Namespace. Persistencia. Entonces acá vamos a generar la clase que implementa la interfaz. Entonces sería repositorio cita que implementa ahí repositorio cita. ¿Sí? Y pues gracias a nuestro OmniChart implementamos la interfaz. Y bueno, esta es fácil. Return. Bueno, no es tan fácil. Señor Carlos, usted primero debe inicializar el contexto. Private, react only, contexto. Luego acá, public, repositorio cita, y this.contexto igual a contexto. Ahora sí. Aquí me dice que no lo está usando, pero bueno, no importa. Y acá entonces, return, contexto.citas.include. Entonces, ¿qué vamos a incluir? Al paciente y al médico para poderlos consultar si queremos.
¿Listo? Vamos a incluir esas dos cosas. Pero como aquí ya el paciente es con mayúscula, o sea, es el nombre del campo que tenemos aquí, como en cita, aquí debemos añadir Entity Framework Core. Aquí hay que tener cuidado, recuerden que es el nombre que ustedes le pusieron a esto. Como está en mayúscula, entonces va en mayúscula, si no les va a dar un error cuando hagan la consulta. Entonces debe ser en el mismo. ¿Listo? Ese es el campo que yo estoy incluyendo. Estoy diciendo, cuando me hagan la consulta, tráigame el objeto que está relacionado porque lo quiero consultar también. Bueno, añadir cita y tengo lo de consultar cita por ID. Esto es muy parecido. Simplemente que después de estos includes va .first o default. Entonces, la tabla cita sería CID.ID. No es más. Estos tonalidades ya más errores. Esto incluye system.link y ya está. ¿Listo? Bueno, ya no da más errores. Quiero de la tabla que consultas, entonces que se cumpla esta condición. Listo, y vuélvame el primero que encuentre. Ahora viene el de añadir cita. Y este es el más complejo, porque aquí necesitamos colocar la restricción. Primera restricción. Pero mi primera restricción, ¿qué es? Mi primera restricción es la siguiente. Entonces, primera restricción. Un médico no puede tener dos citas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Cuál es la idea? Buscar citas que tenga el médico a la misma hora. ¿Sí? Es buscar básicamente citas del médico a la misma hora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sería lo siguiente. Entonces sería cita médico es igual a contexto.citas.first or default. Entonces, ¿qué busco yo? La tabla C, entonces C.hora, ¿cierto? C.día es igual a cita.día. ¿Qué estoy haciendo allí? Básicamente, muchachos, estoy buscando que no contiene una expresión para día. Entonces, ¿cómo se llama? Ah, es día con mayúscula, la costumbre. Entonces, busco que sea el mismo día. Pero es suficiente que buscar que el médico tenga una cita el mismo día. ¿Qué más tengo que regular? ¿Qué más tendría que regular? Debe ser el mismo día y ¿qué más? La hora, ¿no? Y la hora, ¿sí? Entonces, que se cumpla también que la hora de la cita, o sea, la hora de mi cita, sea mayor o igual, ya les voy a mostrar por qué, a la cita que tenga el médico a esa hora. ¿Sí? Eso es lo que voy a regular. ¿Sí? Que normalmente debería ser igual, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar? Como yo voy a hacer un rango de 30 minutos, entonces, que la hora de la cita que entra sea mayor o igual que la hora que tiene el médico y sea menor o igual de la cita de la hora que tenga el médico, punto ADD minutos 30. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy diciendo que la cita, que busque todas las citas que tenga el médico cuya hora sea mayor o igual que la hora de mi cita y menor o igual que los 30 minutos. Se supone que cada médico tiene 30 minutos. Entonces, si por ejemplo colocamos la cita a las 9, el médico está ocupado hasta las 9:30. ¿Sí? Entonces, aquí lo voy a colocar menor estricto porque yo podría programar otra a las 9:30. Sería de 9 a 9:29 y la otra sería de 9:30 a 10, por ejemplo. Entonces, eso es lo que yo voy a regular aquí. ¿Listo? Eso es lo primero. Entonces, busco las citas que tenga el médico a la misma hora. ¿Listo? Y también con los espacios. Entonces, busco citas en la misma consulta que vamos a hacer. Entonces, cita médico y vamos a tener cita por sala, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Punto citas, punto first of default, devuélvame el primero que encuentre, no necesito más puntos. Entonces, necesito mirar el día, ¿cierto? Ah, bueno, me faltó una condición aquí, muy importante. Que C.médico.id sea igual a cita.médico.id, ¿no?
que debe ser el mismo médico, ¿no? ¿Sí me entienden acá esto, no? ¿Sí me entienden no? Muchachos. Básicamente debe ser el mismo médico, ¿no? Porque si no, no podríamos tener 2 citas a la misma hora. O sea, que sea el mismo médico, el mismo día y un rango de 30 minutos en la hora, que es lo que estoy regulando acá. Luego acá, entonces, voy a regular lo siguiente. Que C.sala ID sea igual a la sala ID. Básicamente, debo verificar que las salas sean iguales y que el resto de condiciones se cumplan. ¿Sí? Que básicamente esa sala está ocupada durante esa hora. ¿Sí? Entonces, esa es la segunda restricción. Entonces, la segunda restricción es una sala no puede estar ocupada al mismo tiempo, ¿no? Entonces, yo reviso si hay alguna cita que esté en ese rango de 30 minutos, ¿sí? En el rango de 30 minutos. Si está, entonces, pues no se puede. Sala no. ¿Verdad? Sala no tiene ID. Sencillamente sala. Eso es un dato. Entonces, que no sea la misma sala. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Aquí verifico. Si cita médico es distinto que null y cita sala es distinto que null, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando ambos son distintos que null? Cuando no son nulos. ¿Qué sucede? ¿Podría ser la cita o no podría ser la cita? Si alguno de los dos es distinto que null. Bueno, no, más bien. Ambos deben ser nulos. ¿Por qué ambos deben ser nulos, muchachos? ¿Por qué ambos deben ser nulos? Porque son las restricciones, ¿no? Y si las encuentra, pues no puede haber. No puede haber. Entonces, si esto sucede, entonces lo que voy a hacer es retornar null. Aquí le estoy diciendo que no puedo dar la cita, ¿sí? Básicamente, retorno null. Eso es una señal. La usaremos en el frontend para eso. Bueno, si cita médico, entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo que va a pasar aquí es que vamos a crear la cita. Entonces, cita agregada es igual a contexto punto citas punto add la cita que entra, añadimos la cita, punto y coma, punto entity, ¿no? La añadimos y ¿qué hacemos? Guardar cambios y retornamos la cita agregada. ¿Listo? Eso es un indicativo de que sí hicimos la cita. ¿Listo? Sí registramos la cita. ¿Listo? Entonces, esto es lo que va a venir ahora. ¿Sí? Esto es lo que va a venir ahora. Entonces, vamos a ver qué va a pasar aquí. Ya hicimos el repositorio, ya hicimos todo eso. Vamos a compilar por si acaso hemos cometido algún error. Perdón. Vamos a compilar aquí, a ver si cometemos algún error. Pues, mire, compilación correcta, no hemos cometido. Entonces, básicamente, ¿ustedes cómo hacen la restricción de reservas? Busquen reservas que estén a la misma hora, ¿sí? Con el mismo espacio, ¿sí? Con el mismo espacio, básicamente. Aquí el espacio es análogo a la sala, ¿sí? Ustedes pueden hacer un enum de los espacios, acá. Pueden hacer un enum de los espacios. Aquí yo hice salas. ¿Dónde está? Aquí está sala. Ustedes pueden hacer parqueadero y pueden hacer los espacios allí, ¿sí? Entonces, como ven, yo tengo salas tipo A, tipo B, tipo C, ¿sí? Entonces, ustedes allí lo pueden manejar como quieran. Yo sé que hay una restricción de 80, pero pues ustedes pueden poner unos 10 y unos 20 de uno y del otro, no hay ningún problema, ¿sí? Básicamente es colocar un menú, ¿sí? Eso, allí manejar los espacios del parqueadero. Y en el tema del control, del registro de la reserva, entonces, ¿ustedes qué hacen? Ustedes buscan si existen reservas a la misma hora que compartan el mismo espacio, ¿sí? Que compartan el mismo espacio. Si hay una reserva a la misma hora que comparte el mismo espacio, pues no se puede hacer la reserva porque ya está ocupada, ¿sí? Eso es básicamente lo que se debe hacer. Lastimosamente, en el frontend no vamos a poder restringir fácilmente que aparezca cada 30 minutos, ¿sí? Eso tiene un problema Eso tiene un problemita allí que lo hace un poco más complejo controlar esos formularios. Pero bueno, podemos hacerlo así como yo lo voy a mostrar. Bueno, muchachos, son las 9:06. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo así, profe? No le entendí el último pedazo.
O sea que, como dice que es cada media hora, pues lo ideal sería que la reserva no se pueda hacer en horas distintas a minuto 0 o al minuto 30. Pero es muy difícil tener esa restricción. Nos tocaría en la annotation hacer un custom validation. Y no hay tiempo para... Tiene su vuelta, es una vuelta larga. Entonces, vamos a hacerlo normal. O sea, yo puedo hacer la reserva a las 9:35 y se sabe que está ocupado hasta las 15. ¿Listo? Eso es básicamente. O sea, Bueno. que le definimos un tiempo, un rango de tiempo. Sí, el rango de tiempo yo se lo doy aquí en la restricción. Mira, básicamente restringo que la hora de las 5... Sí, sí, yo le entiendo ahí. Digo, es en el caso de nosotros, que si le damos una hora de tiempo de la reserva, no lo Sí, dejamos pero... libre a cuánto tiempo necesite. No, déjelo libre, ¿sí? Déjelo libre, no se preocupe por esa Ok. validación. Confiamos en los usuarios, ¿sí? Obviamente eso no se debe hacer en un nivel de producción, pero en este proyecto vamos a confiar en los usuarios sí, porque no hay tiempo, sí, no hay tiempo, sí. Listo, profe. Listo, el tiempo, pues, es el recurso más esquivo que tenemos. Entonces, muchachos, tomemos un descanso de 12 minutos hasta las 9:20. Ya allí terminaría, 9:45 acabaría los formularios y allí ya respondería preguntas que hayan pues relacionadas. Recuerden que el viernes tenemos la entrega de esta semana, que serían pues los repos, algunas vistas y bueno, ir avanzando. Ya la otra semana, entonces el lunes no haremos la actividad, sino que la actividad la haremos el miércoles, ¿sí? Para que ustedes se preparen para la entrega del viernes, ¿sí? Para la entrega del viernes, pues que es la última. De todos modos, pues si hay algún caso excepcional, si faltó algo, pues yo puedo aceptar un poco más allá, sino que han estado un poco como apretando con eso en términos de tiempos. Dígame, Wilma. Profe, para este viernes, ¿cuál es la entrega? Perdón. Repositorios, entidades y vistas. Las vistas que se pueden, lo que yo he hecho acá. Sí, las vistas que pueden. Gracias. Es eso, los CRUDs. Y ya pues la siguiente entrega sería colocar lo de autenticación, que lo explicaré el lunes. Bueno, el servicio no se lo voy a exigir, pero lo voy a explicar porque es parte del tema. Lo voy a explicar muy fácil, o sea, voy a hacer algo muy básico. Igual confío que en ciclo 4 ustedes expandan el tema, pero aquí tendrán como la basecita. Y ya sería pues, muchachos, el 8 la entrega, perdón, el 15, la entrega final. De todos modos, si alguien tiene problemas ese día, pues si le gusta madrugar un sábado, yo tengo un curso de 6 a 9 los sábados, que ese curso apenas tiene 10 personas, entonces pues, allí hay espacio por si algún grupo no pudo, pues algún problema, bueno, pueden hacerlo entonces el sábado. Entonces, también sí les ofrecí esa alternativa al grupo que tengo el miércoles, porque pues sí, el grupo del sábado sí, hay 50 matriculados, pero solo aparecen 10. De hecho, este es uno de los grupos más numerosos que hay, de hecho. Hay mucha deserción, da lástima, ¿no? Da pesar. Bueno, muchachos, descansemos entonces 10 minuticos que nos quedan.